Hola, bienvenidos a mi jardín. Yo soy Chuyito Jardinero y en esta ocasión quiero hablarte de un tema muy interesante. Hoy quiero compartir contigo el cómo producir hojas o cómo producir flores. Algunas violetas africanas están pensadas o están cultivadas para producir flores. Y es el caso de las violetas de exposición o el caso de que nos quieran vender una violeta africana, pues lo mejor será que tenga flores. Pero hay personas como yo que nos dedicamos a producir las violetas africanas por gusto y entonces preferimos hojas, ¿verdad? Es como es bastante diferente. Por ejemplo, esta violeta que hace poco compré está llena de flores. Es una violeta muy pequeña, por cierto, que ya últimamente en el mercado las están sacando súper pequeñitas. Y tiene una, dos, tres, cuatro, como cinco varas florales. Pero estas varas florales sí que están muy bien nutridas. Entonces es una violeta que no está cultivada para producir hojas, sino que está siendo cultivada para producir flores. Y en el caso de las personas que tienen violetas africanas en su casa, lo que ellas buscan es que estas violetas tengan flores, no que tengan muchas hojas. En cambio, en mi caso muy particular, mis violetas africanas no tienen muchas flores porque yo las uso para cortar hojas. Es algo muy diferente. Por ejemplo, esta violeta africana ya tiene bastante tiempo conmigo, pero yo le he cortado todas las hojas de abajo y de en medio. Esta violeta debería ser muy grande, pero no porque yo la uso para cortar las hojas. Si en este momento yo estuviera produciendo este ejemplar, cortaría esta hoja, esta hoja, esta. Y al final me quedaría con una violeta súper pequeñita. Eso va afectando la producción de flores en las violetas africanas. Les afecta muchísimo, muchísimo. No tienes una idea de cuánto les afecta. Porque la estás dejando sin energía. Cuando tú cortas las hojas, la violeta africana no tiene energía porque le estás cortando hojas, tiene que recuperarse y tiene que volver a producir hojas para después producir flores. Una violeta africana, como por ejemplo esta que tengo acá, este es otro ejemplo. Esta es otra violeta africana que le corté toda la parte de abajo porque ella está para producir hojas, no flores, y por eso no va a florecer. A lo mejor dura mucho en que vuelva a mostrar una flor porque ella está siendo utilizada para producir flores. Digo, para producir hojas, no flores. Por ejemplo, esta hoja ya se puede cortar, esta también y esta también, incluso esta. Entonces, si yo corto estas hojas, pues ya nada más queda la parte de arriba y no alcanza para producir flores. No va a producir flores porque las flores vienen cuando la violeta está cómodamente instalada en la maceta. Es decir, cuando sus raíces ya abarcaron toda la maceta. Perdón, traigo un poco de tos. La violeta ya instaló sus raíces, las raíces ya sintieron que está en toda la maceta y ella dice, ya no hay más espacio para absorber, voy a florecer. Pero las violetas solo florecen generalmente, no siempre, hasta que ya la raíz alcanzó toda la tierra que hay. ¿Por qué? Porque los recursos los está enviando en cubrir toda la maceta de raíces, no en producir flores. Entonces la producción de flores se hace solo hasta que la violeta ya se siente cómoda con la raíz. Y cuando tiene su mayor cantidad de hojas intactas, una violeta que está en este estado, por ejemplo, no va a producir flores porque su interés no es producir flores, es producir hojas. Entonces mis violetas no las vas a ver con flores o no vas a ver una floración muy excéntrica porque para mí es más importante tener hojas, ¿no? Por ejemplo, mira, de esta violeta he sacado esta hoja. Ay, me va a costar un poco moverme. Este también. O sea, yo te voy a mostrar cuántas hojas he sacado de esta violeta. Acá está otra. Acá está otra. Nunca me va a producir flores porque lo que yo estoy haciendo es que ella me produzca hojas.
¿no? Mira. Entonces de aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco hojas, ¿no? Cinco hojas. Voy a poner las otras hojas que también he sacado de aquí. Entonces, como tú puedes ver, de esta violeta africana, que no está en flor y que no va a estar en flor durante mucho tiempo, yo he producido estas hojas. Vamos a contarlas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 15 hojas. Entonces, yo le he sacado a esta pobre violeta 15 hojas. Imagínate que estas hojas, en lugar de estar aquí en los vasitos, estuvieran en esta violeta. Pues evidentemente yo en este momento tendría una violeta grandísima, ¿no? Mira, ve por ejemplo esta hoja que grandota está, ¿no? ¿Ves? O sea, es casi la mitad de la violeta. Entonces, en el caso de mis violetas, como yo las estoy produciendo para tener hojas y no para tener flores, esta violeta no va a florecer, no se va a ver un espectáculo de flores porque es una violeta que está siendo cultivada para sacar hojas. Entonces, si tú estás cortando constantemente las hojas de la violeta, ella no va a florecer porque siente que necesita sacar hojas, no flores. De hecho, yo prefiero cortar, cada que veo que va a salir una flor, prefiero cortar toda esa energía y que ella mejor me dé hojas en vez de flores. Entonces es como dos puntos de vista. O quiero flores o quiero hojas. Si tú quieres también, por ejemplo, tener más hojas, tienes que darles menos luz para que la planta empiece a producir más hojas. Y si quieres que produzca flores, hay que darles más luz, un exceso de luz, para que la floración sea muy abundante. Otro punto es que las violetas africanas de modo natural no dan demasiadas flores. El exceso de flores es un exceso de nutrición y de luz. Pero en su estado natural no es que dieran algo como esto, sino que ellas eran más esporádicas. La floración era de lo mejor de uno o dos capullos o varas florales y de ahí empezaban a salir las flores. Pero las violetas que tienen una cantidad enorme de flores que hasta parecen, por ejemplo, hidrangias o que parecen margaritas, o que es un exceso de flores, no es común en la naturaleza y se debe al exceso de luz y también a un poco de nutrición mucho más amplia. Entonces, si tú quieres producir tantas hojas como estas, que te van a dar muchos bebés, yo creo que de estas hojas he sacado fácil como unos 30 hijos. O sea, ya logré reproducir esta violeta en 30 nuevas violetas, ¿no? Que están empezando a crecer. Mira, por ejemplo, esta son hijos, ¿no? Por eso yo te decía, prefiero tener las hojas que las flores. Porque las hojas me van a dar hijos, me van a dar bebés. Y en cambio las flores, pues sí, se van a ver bonitas, pero van a morir y va a quedar ahí, ¿no? O sea, es como un cambio de vista. Para que tú puedas producir tantas hojas necesitas que la violeta nunca produzca flores. Está en un lugar mucho más sombrío porque la hoja se hace más fuerte. Como que si tú pones una planta en un lugar un poquitín más sombrío, que sin tanta luz, la hoja crece más porque está buscando más luz, más tener más hojas para captar más luz. Y entonces lo que hace es que da más hojas o las hojas son más grandes. Y a mí me conviene que las hojas sean más grandes para que sean más fuertes y resistan más los severos cortes y trasplantes. Entonces, en cuanto a flores, tú tienes que decidir qué quiero. ¿Quiero una violeta que tenga flores o una violeta que tenga hojas? Y si es una violeta que tiene hojas, pues las vas a cortar. Y la violeta no te va a dar flores porque dice la violeta, pues no tengo hojas, tengo que producir hojas, no flores. Por eso la mayoría de mis violetas, pues no tienen flores, debido a que prefiero tener hojas para tener bebés. Ahora vamos a ver el caso contrario. Voy a hacer espacio quitando estas hojas, que son bastantes, ¿eh? En algunas ya tengo como por ejemplo 20 o 30 hojas sembradas y pues sí, las violetas están sin hojas y sin flores y a veces me da pena y digo, ay, qué barbaridad,
Ahora sí que me estoy volviendo como las fábricas de los pollos, ¿no? Que tienen su esclavitud, ¿no? Estas violetas no las dejo florecer. Por ejemplo, esta violeta que está aquí, ella florece mucho porque la misma especie es así, pero no debería. Entonces, sí la he dejado descansar. No soy tan malo, a veces digo, no, las voy a dejar descansar, pero imagínate, ya no la vuelvo a dejar descansar porque vuelvo a cortar hojas. De esta ronda que sigue, pues es esta, es esta, es esta, es esta y se quedan pelonas las pobres. Si tú quieres flores, pues no debes cortar las hojas. Pero mira, tengo otros ejemplos que yo sé que van a dar floraciones espectaculares. Ella, por ejemplo, es una hija de esta violeta que te mostraba aquí. Esta violeta sí que la estoy preparando para que tenga flores. ¿Por qué? Porque ella es como la hija. De ella no pienso cortar flores. Quién sabe, a lo mejor ya después me animo. Ahorita lo que estoy haciendo es como estabilizar la granja, de que podamos estabilizarnos en tierra, en materiales, en espacios, ¿no? Es también como estabilizar. Y ella nunca le he cortado una hoja, jamás le he cortado una hoja. Sin embargo, ella yo sé que ya se está preparando para florecer. Y esta violeta es bebé, es una bebé que apenas está creciendo. Ella es la mamá, pero la mamá debería estar el doble de grande, pero no lo está porque le corto las hojas de abajo para poder sembrarlas, ¿verdad? Entonces imagínate, por ejemplo, esta es una hoja que yo le corté. Y como le voy cortando las hojas, pues ella no puede florecer a gusto. Eso es algo muy normal. Si tú por el contrario quieres tener flores y tú dices, no, mira, yo mi violeta africana la tengo para adornar mi centro de mesa, o yo nada más voy a tener un ejemplar, o a lo mejor yo, no lo sé, ¿verdad? En México desconozco si haya, pero a lo mejor para un concurso voy a concursar y necesito que luzca espectacular. Bueno, en ese caso, lo que tú tienes que hacer es nunca cortar hojas sanas. A lo mejor una hoja que está pudriéndose, que a lo mejor le quita como cierto aspecto, ¿no? En el caso de una competencia, por ejemplo, a lo mejor esta hoja se ve muy grande, la podría cortar para darle como más estética. Pues corto, pero no corto más de una. En cambio, si tú usas tu violeta para reproducir hojas como vaca de reproducción, pues corta 5, 6, 8 hojas, imagínate. Esta nunca le he cortado una hoja y eso va a hacer que cuando ella florezca tenga una floración espectacular, como muchas que vemos en internet, ¿verdad? Porque toda su energía se va a concentrar en producir flores. Pero, ella todavía no está floreciendo. Una, porque todavía está un poco bebé y porque la raíz no ha llenado la maceta, ¿sabe? ¿Sale? Aparte, esta maceta yo la tenía en una maceta más pequeñita, la tenía en esta maceta que es ligeramente más pequeña y todavía le faltaba rellenar raíz. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, mira el tamaño, ¿no? Cuando yo veo que ella estaba aquí y que no rellenó raíz, digo, no, esta violeta todavía le falta para florecer. Necesita primero llenar todo el cubito, incluso hasta se le salen las raíces por abajo y yo digo, ah, esta ya está lista para florecer. Otra cosa, el tratamiento que le doy a ella es con mi polvo mágico de hadas que ya les había comentado para que las violetas florezcan. Entonces, ella, cuando yo empiece a notar que ya su raíz llegó hasta el fondo de la raíz, entonces yo ya le empiezo a dar tratamiento para flores, no para hojas, para flores. ¿Cómo es eso? Bueno, pues le doy mi dosis de alimento de hadas mágicas para que florezca muchísimo. Aumento la cantidad de luz y la calidad de luz en ella. Por ejemplo, con los focos puedo dejarla incluso más tiempo del que normalmente tendría y eso va a hacer que la floración sea una explosión. Y quizá no sea la primera floración la más grande, sino la segunda o la tercera. ¿Sale? Porque las primeras floraciones ellas como que lo agarran de práctica y dicen, ok, ya llené mis raíces, ya llené todo el cubo de tierra, ya tiene raíz. Ahora mis hojas están completas, están sanas, están brillantes y ahora tengo muchísima luz y tengo mucho alimento. ¿Qué va a pasar? Su primera floración va a ser como una práctica. No va a ser como la floración más bonita. Quizá algunas flores salgan deformes, quizá algunas flores salgan muy pequeñitas. Entonces es como la segunda o la tercera floración la más grande.
Pero recuerda que en las violetas nunca está nada escrito. Entonces, si tú quieres que tu violeta te florezca, nunca cortes las hojas, manténla siempre en el mismo lugar iluminado. Nunca la muevas, porque también si tú estás moviendo la violeta africana, ella se va a sentir incómoda, va a tener que volverse a readaptar y no, o sea, para que florezcan bien y florezcan en exposición, tienen que estar en un mismo lugar, en un mismo sitio, sin que le toques nada, como una reina, comiendo, comiendo, comiendo y preparándose para florecer. Y no debes de dejar que dé semillas. Si tú dejas que tu violeta africana dé semillas o se embarace, la floración no va a ser la misma porque está gastando energía en generar semilla. Es lo mismo que si tú cortas las hojas, porque la violeta, en vez de generarte flores, está generándote hojas y toda esa energía ya no se va a ir a la flor. Entonces sí es como dos modos de verlo. O la tengo para producir hojas, como sería mi caso, o incluso de otros vendedores o cultivadores, o la tengo para producir flores. Son como cuestiones diferentes, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo de otra violeta que sin duda va a dar unas flores espectaculares. Mira, ¿ves? Qué hermosa violeta. Las hojas, como puedes ver, pues sí, son brillantes, está bien nutrida, pero esta es una bebé. Apenas está creciendo. Y pudiera parecer que es una adulta, pero porque mis violetas adultas, que ya deberían ser unos monstruos, les he quitado las hojas. Ella ha estado tranquila en el mismo lugar, ya su raíz como que ya se está empezando a acaparar el envase. Le vamos a empezar a dar nuestro tratamiento de polvos de hadas de Tinque del Mágico para que tenga una floración espectacular. Pero nunca le he tocado una hoja. Nunca le he sacado una hoja. Y eso garantiza que la producción de ella como planta de ahora sí ornamental, no como vaca productora esclavizada de hojas, va a dar unas flores preciosas. Y incluso yo te aseguro que va a dar más flores que esta, porque esta está en estado de comer, 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 crecer, 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 adaptarse, adaptarse. Ojo, por ejemplo, estas bebés apenas están creciendo, ellas tampoco van a dar flores. Hay veces que los bebés sí dan flores, son muy precoces, ¿verdad? Pero generalmente la norma es primero crecer. Entonces, hasta que ella no tenga el tamaño más amplio, no va a dar flores, porque está creciendo. Ella también, por ejemplo, ya está creciendo y ahorita no va a dar flores. Ella dice, no, yo estoy creciendo, ahorita no voy a dar flores, ahorita me estoy concentrando en que mi raíz acapare toda la maceta. Otro ejemplo de una violeta que va a dar flores espectaculares es esta, ¿no? ¿Ves? Mira qué belleza. Ella jamás le he tocado una hoja. Y las hojas de estas todavía están peques. Tú te das cuenta cuando las violetas van a florecer, cuando la hoja ya es grande y dices, ah, mira, esta ya creció. Que sería más o menos hasta un año y medio, a veces hasta dos, para que la violeta esté lista en florecer a su máxima capacidad. Entonces, las flores son de acuerdo a lo que tú las vas educando. Si quieres tener flores o si quieres cortar hojas. En mi caso, pues yo tengo hojas porque las malvibro a las pobres, les quito todas las hojas para poder sembrar gran cantidad y eso impide que tengan grandes floraciones. Claro, por ejemplo, estas las estoy dejando crecer porque son bebés, pero no me decido todavía si les voy a cortar las hojas o si las voy a dejar como para una violeta de ornamento. Aún no me decido, ya veré después, ¿verdad? Dependiendo de cuántas hermanas tuvimos, ¿no? Por ejemplo, si ella me dio, tengo de la misma variedad, no sé, 5 plantas adultas, a lo mejor una o dos la dejo para floración, ¿verdad? Y por ejemplo, esta otra que tengo aquí es una violeta muy grande, pero está chiquita porque también le corté todas las flores que están acá. Yo creo que de esta he sacado como 15 o 20 hojas. Y tampoco está en flor debido a eso. Pero dije, no, a ella sí la voy a dejar descansar. Y que aparte estaba haciendo un video para que tú veas cómo florece. Ella va a florecer con nuestra fórmula de polvos hada de mágica Stinking Bell, de alimento de hadas, y también porque le estoy dando más luz y porque ya no he cortado hojas. Ella dije, no, ya no la vamos a cortar hojas, vamos a dejar que descanse. Sin embargo, si ella considera que tiene que aventar otra hilera antes de generar flores, lo voy a tardar mucho en tener flores de esta violeta o no voy a tener una floración así como tan espectacular.
porque no está completa, porque sus hojas no están, la parte de abajo de las tres hileras no está. Esta sería una, dos, tres. A veces necesitan cuatro, ¿no? Por ejemplo, vamos a contar la cantidad de hileras que hay en esta, mira. Esta sería una, dos, tres, cuatro. Son cuatro hileras las que están ahí y a veces hasta cinco hileras. Y si tú tienes dos o tres, pues no es suficiente energía. Ella, por ejemplo, para mí esta es una, esta es dos y esta es tres. Le falta la cuarta hilera para que tenga una floración espectacular. Sin embargo, pues los bebés que ya van creciendo, que van saliendo, ellos sí, mira, ellos sí que se ve que van a dar unas floraciones muy espectaculares. Esto sería todo por el video de hoy. Quise hacer este video para comentar acerca de la diferencia entre cultivar violetas para generar hojas y para reproducir, ¿no? Que son mamás para reproducir. Y por ejemplo, la diferencia de violetas que son de flor, que las tienes tú para una ornamentación, para que se vean bonitas, pero ojo que ellas no, o sea, las hojas de ellas no se tocan a menos que estén enfermas, ¿no? Y si arrancas una hoja nada más es una. Y eso te va a afectar en la floración, evidentemente, ¿no? Que a ella todavía le falta abrir dos varas más. Pero sí, hay violetas que llenan toda la mata y se ve precioso, pero son violetas que están siendo cultivadas para generar flores, no para generar hojas. Y esa diferencia es muy notable. Nos vemos en otro video, les mando muchos saludos, suscríbanse al canal, compártanlo, ayúdenme a que este canal crezca un poquito más. Nos vemos, hasta la próxima.